Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, mi rincón de tarot. Vamos a hacer una lectura de tarot interactivo y vamos a preguntar qué piensa de mí a la distancia. Vamos a usar el tarot Dreaming Way con el oráculo de Lenormand, también Dreaming Way, o sea que va a ser todo muy Dreaming Way. Y acá tenemos el oráculo del amor consciente para pedir un consejo al final. Así que bueno, tenemos la mariposita roja, la mariposita rosa, la mariposita azul. Los dejo un momentito para que elijan cada uno con qué mariposita conectan. Respiramos, nos conectamos. Dejo que una mariposita venga a mi mente. Y cuando siento que esa mariposita la tengo clara en mi mente, esa es la mariposita que va a tener mi respuesta. Así que bueno, vamos a ir empezando. Recuerden que pueden detener el video si necesitan más tiempo. Entonces vamos a empezar con el tarot. Recuerden que son lecturas de tarot interactivo, que no están dirigidas a nadie en especial. Entonces, la idea es que podamos tomar el mensaje, que seguramente si estamos acá es porque va a haber algún mensaje para nosotros en la situación que estamos viviendo. Entonces vamos a pensar, a cerrar los ojos, a conectar. Vamos a pensar con esa persona que está a la distancia, que nosotros pensamos. Queremos saber si esa persona también piensa en nosotros, que piensa a la distancia. Vamos a ver qué piensa a la distancia. ¿Qué piensa a la distancia? ¿Qué piensa a la distancia para todos los que eligieron la mariposita roja? Bueno, vamos a cortar. Recuerden suscribirse a mi canal y ahí apretar la campanita de notificaciones, así no se pierden ningún video. Bueno, a ver, vamos a ver acá qué sale primero con estas cartas. Wow. Vamos a ver qué sale acá. Vamos a sacar unas cartitas del oráculo de Lenormand. Vamos a ver qué pasa con nuestra persona. A ver. Tres cartas del oráculo de Lenormand. Así que esta viene súper completa. Y vamos a ver con el oráculo del amor consciente. El otro día hice una súper sencillita y hoy vamos a hacer una súper completa. Así me van diciendo lo que les gusta. A ver, con el oráculo del amor consciente, ¿qué sale para nosotros? A ver, vamos a ver.
Ok. Bueno, vamos a dejar esto acá. Esto acá. A ver. Ok. Bueno, a ver. En principio acá lo que tenemos es como que salen los dos con una energía bastante distinta. Ustedes salen representadas con la reina de copas, como puede ser una mujer muy sensible, con sentimientos o conectada con sus sentimientos. Y la otra persona sale representado o representada con el as de espadas, que tiene que ver con cortes, con frialdad, con algo muy mental. ¿Qué piensa el 10 de espadas? Es una carta que habla de situaciones donde hace falta tocar fondo en una situación. Hace falta tocar fondo en una situación. O pasó algo que lo hizo sufrir mucho, o la hizo sufrir mucho, o los dos sufrieron mucho, pero a vos te veo como más conectada con la emoción. Quizás hay una parte tuya como que ya sanó toda esa situación y esta persona está como más mental, más todavía con esa situación como muy tratando todavía como de tocar fondo en eso. Por ahora, ganas de o posibilidad de hablar, no lo veo. No lo veo. Está como más frío, distante, quizás tocando fondo, haciendo como un proceso muy profundo. Puede ser que esto que esté viviendo esta persona tenga que ver con ustedes o que sea algo también que sea de su vida, un proceso personal que no tenga que ver necesariamente con ustedes. Ahora, ¿qué me oculta el as de oros? Bueno, esa es una carta de una persona que le gustaría quizás un comienzo acá con ustedes. Hay que ver qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, si hablamos de qué piensa de mí a la distancia, quiere decir que nosotros en algún momento, en algún punto tuvimos algo. Puede ser un amigo, un ex o alguien que en algún punto tuvo algo con nosotros o con nosotras. ¿Qué piensa que siente? El 6 de bastos. Esa es una carta que habla de alguien que siente como que hay una atracción mutua ante ustedes. Entonces, más allá de esta situación, creo que esta persona siente que hay algo todavía ahí entre ustedes que no murió. Sí es cierto que me faltan acá copas, salvo vos, que sales representada con la reina de copas. A esta persona como que le faltan copas. Entonces está por un lado con la mente, por el otro lado con la pasión, por el otro lado con la parte material. Creo que esta persona igualmente está como en una espera. Esta carta habla lo que va a ser el 9 de bastos. Es una carta que habla justamente de alguien que no puede avanzar porque tiene una herida. Entonces, o le pasó algo con vos, o le pasó algo en otras situaciones. Hay que ver cuánto tiempo llevan distanciados también. Pero está viviendo como un proceso difícil esta persona. Está viviendo un proceso difícil con esta persona. También puede ser que esta persona, si ustedes hace mucho que están distanciados, por ejemplo, puede ser que esta persona, digamos, esté tocando fondo con otra situación también. Con ustedes está esperando y por el momento no se siente para avanzar. Hay obstáculos acá. Ahora, el oráculo de Lenormand que nos brinda también información, es como que nos habla de que acá hay una posibilidad de amor, de sentimientos y de que haya un proyecto con esta persona. Pero es como que la situación es lenta acá. Entonces creo que en algún punto estas cartas nos confirman un poco también esto que esta persona nos muestra acá, que todavía no se siente para avanzar.
en esta situación. Está como una espera, hay obstáculos, está viviendo una situación difícil. ¿Cuál es la carta del oráculo del amor consciente que nos sale acá? Rechazo, protección divina. Bueno, yo no creo que esta persona acá te rechace, pero sí es cierto que a veces decimos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no me llama? ¿O por qué? Bueno, a veces tenemos que entender que cuando hay una situación que no se da, no es que esa persona me rechace realmente. Quizás no es el momento para que eso se dé. O quizás por algún motivo o ya sea ese rechazo o esa situación que en ese momento no se puede dar, en algún punto es una protección para mí. Entonces es como tratar también de entender las cosas desde otro lugar, ¿no? Que nos permitan, digamos, procesar esta situación. O sea, a vos se te ve como una mujer, si sos una mujer muy, muy sensible, muy conectada con tus emociones. Entonces creo que, bueno, desde ese lugar creo que vas a poder entender todo esto mucho, mucho mejor. Pero a esta persona ya te digo, la veo o lo veo atravesando un momento difícil y por lo menos para avanzar con vos en este momento no se siente. Así que seguramente a esta situación quizás habría que hacerle un seguimiento y ver cómo va evolucionando. Porque sí se ve que hay algo entre ustedes. Pero ya te digo, creo que ahora esta persona está un poquitito como que no procesando otras cosas, ¿entendés? Eso es lo que veo. Vamos a dejar la mariposita acá al costado. Vamos con la mariposita rosa, que dijimos que era la opción 2. Y vamos a hacer opción 2. Recuerden suscribirse a mi canal. Déjenme en los comentarios qué sintieron con la opción 1. Si están viviendo algo así. A ver, vamos a ver. Opción 2. Opción 2. ¿Qué siente por mí a la distancia? Opción 2. ¿O qué piensa de mí a la distancia? Vamos a ver qué piensa de mí a la distancia. Pónganme en los comentarios si les gusta así, si prefieren distintos mazos, si les gusta como mezclar un poquito. Hoy está como todo muy colorido. A ver, me encanta este tarot, me encanta totalmente. Hace un montón que lo quería. Así que bueno, ahora ya está acá. A ver, vamos a ver. Estas cartas. Vamos a sacar unas cartitas del oráculo de Lenormand que nos van a dar información adicional. Recuerden suscribirse a mi canal, anotar la campanita de notificaciones, clicar la campanita de notificaciones, así no se pierde ningún video. Por ahora estoy subiendo uno por semana. Pónganme si hay algo puntual que quieren que pregunte. Comentarios, si me escuchan bien, si no me escuchan bien. Comentarios, sugerencias, lo que quieran. A ver, vamos a ver. Y vamos a sacar una carta del oráculo del amor consciente. Así tenemos todo completo. A ver, a ver. ¿Qué siente por mí o qué piensa a la distancia? Este oráculo lo amo también, es divino. A ver. Foco en dar, no en buscar. Ok. Bueno.
Vamos a ver qué sale acá en esta situación, qué pasa a la distancia conmigo, con nosotros. Estamos con la opción 2, que es la mariposita rosa. La dejamos acá. A ver. Vamos a ver. Bueno, a ver, vamos un poquito primero a analizar estas cartas del tarot. Tenemos, por un lado, ustedes que me salen representadas con esta carta, el 2 de espadas. Es una carta que me habla como de que ustedes están tratando de ser muy racionales, no quieren sentir, quizás no se quieren hacer ilusiones con esta situación. Esta persona muy conectada o muy enfocada en todo lo que es la parte económica de su vida. A ver. Está pasando por un momento de insatisfacción emocional y al mismo tiempo necesita pensar ciertas cosas. Necesita tomarse un tiempo para pensar, para aclarar su mente. ¿Qué me oculta esta persona? El 3 de oros. Bueno, esa es una carta que habla de alguien que quiere construir con bases sólidas. ¿Qué me revela? El 4 de bastos. En algún punto me hace saber que tiene confianza conmigo o con nosotras. A ver, yo creo que ustedes saben que con esta persona tienen cierto grado de confianza. Y es como si hay algo entre ustedes, ya. Pero, claro, puede ser que por la distancia vos sientas como que no quieras hacerte en este momento por lo menos ilusiones con esta situación. ¿Qué quiere realmente la estrella? Esto es como que para esta persona sos el sueño máximo. Ahora, ¿qué va a hacer el colgado? Acá hace falta bastante tiempo. Esta persona necesita bastante tiempo para resolver esta situación, ¿eh? Pero a ver, la estrella es una carta que habla de los sueños máximos, a veces de personas poéticas, creativas, que tienen como una conexión especial también a través del arte o de la creatividad, o tener como un punto de vista de las cosas que puede ser distinto o fuera de lo común. Y eso es lo que esta persona quiere con nosotros. Pero ya te digo, acá esta situación va a llevar bastante tiempo, ¿eh? No es algo que esto se va a resolver de un día para el otro. El colgado es una persona que por ahora por lo menos no está en condiciones de actuar. Y no está cómoda esta persona así, ¿eh? Pero bueno, por algún motivo está pasando. Todo siempre tiene un sentido. Creo que en general uno termina comprendiendo por qué las cosas se están dando de esta manera. Creo que son dos personas que las dos están como pensando una en la otra, pero es como si vos dijeras, no quiero pensar, quiero estar racional, no quiero sentir nada, no quiero volar, hacerme ilusiones, y la otra persona dice, bueno, yo me quiero enfocar en la parte material. Pero como que si los dos un poco estuvieran acá pensando uno en el otro. ¿Qué puede pasar acá? Bueno, habría que ver si no hay otra persona en esta situación, pero aún así creo que esta persona quisiera una oportunidad para acercarse a ustedes románticamente. Tenemos acá la muerte también, que es muy interesante porque justamente acá la muerte tiene que ver con el colgado. Es como que la muerte resuelve el problema del colgado de estar inmóvil. Entonces yo creo que esta persona va a actuar. Pero ya te digo, o sea, creo que va a tomarse un tiempo, ¿eh? Lo veo lento. Lo veo lento.
Yo no sé si está resolviendo cosas relacionadas al trabajo, si hay obstáculos, si hay otra persona acá, pero sí te digo que acá yo veo que ustedes para esta persona son un sueño, ¿eh? Hay algo muy lindo, como una confianza especial, una conexión especial que creo que han sentido ustedes con esta persona. Mientras tanto, para vos, para que vos puedas vivir tu proceso en esta situación, ¿cuál es el consejo que te da el oráculo del amor consciente? Fíjate que te dice foco en dar, no en buscar. Entonces, bueno, creo que acá te está diciendo, de la forma que sea, quizás a veces tenemos que ver en el amor qué es lo que nosotros tenemos para dar. Entonces no se trata de que esa persona me llame, me diga o me haga algo puntualmente. Esa persona estará tratando de conectarse con su vida, resolviendo esta situación desde su lugar, pero quizás desde tu lugar es ver un poco, bueno, ¿qué es lo que yo tengo para dar? ¿Qué es eso puntualmente que yo tengo para dar en esta situación? Entonces creo que en algún punto los dos procesos van de la mano. Cada uno está tratando de resolver sus cosas desde su lugar para el momento en el cual quizás esto pueda llegar a darse. Hay una posibilidad muy linda acá, ¿eh? Muy linda. Pero sí veo que va a llevar tiempo. Entonces, bueno, lo importante es que cada uno pueda vivir su proceso hasta que esto pueda darse. Obviamente no quiero dar falsas expectativas a nadie, son lecturas que no están dirigidas a nadie en especial, la idea es que cada uno pueda sacar el mensaje, cada uno sabe cómo es su situación. Estas son lecturas interactivas, pero realmente salió muy linda, o sea, muy linda en el sentimiento, pero bueno, sí como algo lento acá para resolverse, ¿eh? Así que bueno, vamos con la opción 3. Todas las personas que eligieron la opción 3, la mariposita azul. Vamos a ver, vamos a tratar de conectar con nuestra persona. A ver. Amo este tarot, me encanta. Amo totalmente. Vamos a ver. ¿Qué piensa de mí, mi persona? ¿Qué piensa? ¿Qué siente a la distancia? ¿Qué siente esta persona a la distancia por mí? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa a la distancia? Hay mucha gente que me pregunta por situaciones a la distancia, si me piensa, si me extraña. Entonces, bueno, tenemos situaciones de todo tipo y la idea es ver un poquitito todas esas situaciones que me van preguntando. Si hay algo puntual, me dejan un mensajito, me dicen, hace una lectura sobre esto, sobre lo otro. Yo esto lo hubiera interpretado así o quisiera agregar esto. Me siento reflejada, no me siento reflejada. A ver, vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Hacía mucho que no retomaba mi canal, así que de a poquito me estoy acostumbrando de vuelta a hacer los vivos. Perdón, los tarots interactivos. A ver. Y recuerden que me pueden seguir también en TikTok, en Instagram y en TikTok. Todo es Mi Rincón de Tarot. A ver. ¿Qué piensa de mí a la distancia? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es esta situación? Les voy a ir diciendo lo que yo vea.
Díganme si les gusta así, combinado. A ver. Wow. Vamos a ver acá con el oráculo del amor consciente. ¿Qué consejo nos da el oráculo a nosotros? ¿Qué consejo nos da el oráculo a nosotros? A ver. Vamos a ver qué consejo tenemos. Wow. Súper intenso, chicas, lo que está saliendo, ¿eh? A nivel de que más allá de esta persona, como que sale muy fuerte el proceso o cómo es el mensaje para nosotras o nosotros. Yo digo chicas, pero bueno. A ver, vamos a ver primero un poquitito que sale acá con el tarot. A ver, tenemos nosotras que salimos representadas con el caballero de espadas y la otra persona con el 7 de copas. Bueno, ahí tenemos energías totalmente distintas porque es como que nosotras estamos a la lucha total, al galope, a tomar el toro por las astas, a hacer algo, luchar contra viento y marea. Y esta persona quizás está en una actitud un poquitito más como idealista, pensando, romantizándose, como viendo un poquitito, a ver, como más, digamos, conectado o conectada con sus imágenes mentales, ¿no? Como soñando un poco, pensando qué pasaría si hablamos o si nos vemos, o tratando, ¿no? Como de conectar quizás con esa imagen de cuando uno dice, uy, qué lindo, si estaría con esta persona, si estuviera con esta persona. Bueno, acá es súper interesante también como sale, porque es qué piensa el caballero de copas y qué siente el rey de espadas. Entonces es como que en la parte del pensamiento, que es la parte racional, salen las copas. Y en la parte del sentimiento, que son las copas, el agua, me salen las espadas. Entonces es como que un poco está invertido. Entonces es como que esta persona puede estar pensando mucho en lo que siente y sintiendo mucho lo que piensa, ¿no? Está como en una actitud un poquitito así. Entonces es como, ¿qué piensa el caballero de copas? Quizás en lo que siente, en ese impulso que tendría de hablarme, de comunicarse conmigo, de mandarme un mensajito, de decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero también, ¿qué siente? Es como que hay una distancia, una lejanía, una necesidad también por algún motivo de, por ahora, no actuar, sino estar como un poco más retraído, ¿no? En esta situación. ¿Qué me oculta el 7 de espadas? ¿Y qué me revela el 8 de copas? Bueno, el 7 de espadas es una carta de una persona que si pudiera actuaría de forma compulsiva. Lo que pasa es que esta persona es como decir, bueno, si pudiera realmente te llamaría ya, pero esta persona siente que si hace eso, por algún motivo no es el momento, entonces se está reteniendo. Sale mucho eso, ¿eh? Esta persona es como alguien que se está realmente reteniendo mucho en esta situación. ¿Qué quiere conmigo? El 3 de espadas. Acá hay un dolor que sanar también, ¿eh? Acá hay un dolor que sanar. Quizás por eso esta persona todavía necesita como retraerse un poco. Entonces, por un lado sí tiene sentimientos, sí conecta, sí sueña, sí es como que tiene como esa sensación como romántica, como esos sueños románticos, esos sentimientos, esa necesidad quizás de conectar, pero se frena mucho racionalmente porque quizás acá hay un dolor profundo que atravesar primero. Entonces puede ser que esta persona
se dé cuenta que hay algo que sanar acá, antes. ¿Qué va a hacer? Por ahora quedarse un poco ahí, que sí, que no, que sí, que no, que avanzo, está como luchando contra esos sentimientos encontrados que se ven tanto acá, ¿no? Muy como luchando entre los sentimientos y la mente. Y se nota mucho eso en esta lectura. Por otro lado tenemos la carta del corte, el paje de oros. Seguramente acá va a haber una comunicación, pero esto creo que va a demorar un poquito. No sé si tanto como en la lectura anterior, que se veía como algo más de demora, pero sí es como que acá se ve más como esa lucha entre la parte, las emociones o los sentimientos y la mente. ¿Qué me dice acá el oráculo de Lenormand? Que esta persona va a hacer un corte y va a tomar una decisión de hacer un viaje, de hacer un movimiento, un cambio. Y que hay ciertas cosas acá que están condicionadas por el medio, por la sociedad, por algo que quizás se espera de esta persona. Ahora, ¿qué es lo que el oráculo del amor consciente te dice? Compromiso contigo mismo. Es como que más allá de que esta persona te llame, no te llame, te quiera, no te quiera, tenga estos sentimientos, esté viviendo este proceso, hay primero un compromiso contigo mismo. De decir, bueno, acá primero tengo que pensar en mí, estar bien conmigo misma, ocuparme de mis cosas, de mis amigos, de mi autoestima, de mi trabajo, de mi casa, de mi ejercicio, de mi estudio, de mis proyectos, de mi trabajo, no sé, cada uno sabe, de acuerdo a la etapa que están en la vida, cuáles son esas cosas que ustedes necesitan prestar atención, que son muy pero muy de ustedes y que quizás son anteriores a decir, bueno, estoy con vos o no estoy. Entonces creo que es interesante también eso, porque si no estamos bien con nosotras mismas, no tiene sentido que ninguna persona nos llame porque cuando no estamos bien con nosotras mismas o nosotros mismos, es difícil generar algo bueno con el otro. Entonces, de vuelta, creo que cada uno está viviendo su proceso en esta distancia. Y bueno, creo que está muy pero muy bueno cómo salieron las cartas. No sé qué piensan, creo que las 3 lecturas estuvieron muy buenas. En las 3 lecturas hay posibilidades, en las 3 lecturas creo que hay una correspondencia. En algunas quizás como que va a tardar más, va a tardar menos. Está cada uno realmente como viviendo su proceso, ¿no? En la del medio me dio la sensación que hay otra persona. En las otras no veo tanto eso. No veo tanto eso. Pero sí veo como que, bueno, cada uno necesita quizás como resolver cosas personales primero, ¿no? Creo que cuando algo no se da, por algo es, quizás no era el momento, no estaba la maduración suficiente en ese momento. Y quizás necesitan ahora, en esta distancia, cada uno como prestar atención a cosas que a veces uno tiene que hacer en soledad y para uno mismo, ¿no? O sea, más allá de estas cartas o de este consejo, compromiso contigo mismo, como para redondear un poquitito el mensaje o la reflexión de las 3 lecturas. Así que bueno, chicos, chicas, espero que les haya gustado, que les haya servido. Me encanta hacer estos tarots interactivos. Siempre sale algún mensaje lindo para rescatar. Así que bueno, pónganme en los comentarios qué les pareció, si se sintieron reflejados, si no, si les resonó. Y qué les gustaría que hiciera. Si les gusta más así, de a 2, de a 3, así vamos mejorando un poquito. Bueno, les mando un besito a todos y nos vemos en el próximo videito. Chau, chau.